Me desgrato saludarles nuevamente, queridos hermanos, y espero que puedan ustedes estar con la gracia del Señor tranquilos y en paz, en medio de un mundo tan confuso y convulsionado como el que a usted y a mí nos toca vivir el día de hoy. Eh, Quiero meditar en la palabra del Señor, primera de Juan 2, versículos 15 al 17, y he titulado el mensaje de hoy, El cristiano y el mundo. Dice así la palabra del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Uno de los aspectos complejos para los cristianos es saber cómo relacionarnos con el mundo en que estamos viviendo. La Biblia nos enseña que los creyentes ya no pertenecemos al mundo, que somos extranjeros y somos peregrinos en este mundo. Pero además, vivimos también en un mundo hostil, especialmente a la fe cristiana. Pero por otro lado, se nos muestra también en la palabra de Dios que tenemos de Dios la gran responsabilidad de ser sal y luz para este mundo, como verdaderos faros orientadores en la sociedad. Por tanto, vivimos como cristianos con esta gran complejidad. ¿Hasta dónde debemos estar en el mundo sin ser parte de él? Este dilema llevó a la iglesia del medioevo a encerrarse en monasterios, concluyendo que la única forma en que podían vivir un cristianismo auténtico era aislándose de la sociedad. Y aunque este movimiento nunca ingresó al protestantismo, el espíritu del monasticismo todavía sigue vivo en la conciencia de muchas personas, especialmente muchos cristianos, que no saben cómo interactuar con el mundo en una forma apropiada, en una forma bíblica. No hay duda de que los actuales tiempos hacen aún más difícil el discernir la línea de prudencia en nuestra relación bíblica con este mundo. Veamos ahora qué nos dice Juan en estos pasajes que hemos leído sobre el dilema, ¿cierto?, que se presenta para los creyentes. Lo primero que encontramos en estos versículos leídos es el llamado categórico, enfático que nos hace aquí Juan de no amar al mundo. Aclaremos primero el concepto mundo. Aquí mundo en griego es cosmos, aunque tiene varios sentidos esta palabra. El primer sentido es que se refiere al planeta, a Tierra, el que Dios creó y que fue bueno en gran manera, como dice el Salmo 50:12, porque mío es el mundo y su plenitud. La segunda acepción de esta palabra cosmos o mundo es que se refiere a las personas. Y sabemos que Dios ama en Cristo a las personas. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y además nos dejó el Señor en su palabra un mandamiento muy claro, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo, a las personas. Aún es más, hay una ordenanza también, ¿cierto? Y un mandato tan claro para las personas, para los cristianos, para la iglesia, que está ahí en Marcos 16:15. Y por todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura, es decir, a cada persona. La tercera acepción de la palabra mundo, palabra cosmos, es el mundo ideológico. Y es el que aquí se refiere Juan en su carta. El mundo ideológico, es decir, la sociedad organizada en oposición a Dios, en el ámbito del mal, bajo el dominio del diablo, de Satanás. Se refiere a las ideologías, los esquemas, criterios y actitudes opuestos a Dios y a su santa palabra. Pablo sobre esto también nos advierte allí en Romanos 12:2, donde él dice, y no os conforméis a este siglo, a este tiempo, a este mundo. Es decir, no nos amoldemos a este mundo, que no nos haga como él es. El mundo sabemos que es opuesto a Dios, sigue su propia sabiduría. El mundo vive a la luz de su propio razonamiento caído, es orgulloso y codicioso.
Y ese es el mundo que vemos el día de hoy, ese es el mundo que hemos reflejado hoy día, hermanos, en cada aspecto, en nuestras relaciones con Él. Ahora, este es el tipo de mundo al cual Juan nos dice que no debemos amar. Dice el versículo 15, la segunda parte, que si alguno ama al mundo, es decir, a este mundo ideológico, el amor del Padre no está en él. Así que el amor a Dios y el amor al mundo son incompatibles. No pueden coexistir juntos, tal como la luz y la oscuridad no pueden cohabitar juntas. Dice Santiago allí, capítulo 4, versículo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que no debemos entonces ser esclavos de este sistema ateo, humanista y extraviado. Pero a las personas, a las almas, debemos amarlas. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Dios ama a las almas, pero rechaza el mundo como sistema caído, como sistema apartado, opuesto a Dios. Y nosotros, como cristianos, debemos evangelizar a las personas, no rechazarlas, evangelizarlas, presentarles a Cristo como la única alternativa y la única esperanza que tienen en este mundo. En segundo término, se nos enseña aquí a través de Santiago una cosa muy importante. Y es que vemos en estos versículos también el carácter, cuál es el carácter y condición de este mundo que hace imposible que usted y yo podamos amarlo. ¿Por qué es imposible que podamos amarlo? ¿Por qué se nos llama a no amarlo? Quiero mencionar muy brevemente algunas razones. Primero, porque es gobernado por principios totalmente opuestos a Dios y opuestos a la palabra del Señor. Dice en 2 Corintios, Pablo, capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de Cristo. Es un mundo pecador, apartado de Dios, y donde reina la muerte. Dice la Escritura que está bajo el maligno, y aborrece a Cristo, aborrece a los cristianos, y aborrece al Evangelio. Es un mundo orgulloso, y es un mundo además orgulloso de sus propios excesos, y del perfil demoníaco que ha adoptado. Por eso es que hoy día se defienden con tanta fuerza principios totalmente extraños, lejos de una moral cristiana. Dice primera de Juan 5:19, sabemos que este mundo está puesto en maldad. Eso dice Juan. Así que el mundo es el origen de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. El mundo ofrece lo que nos aparta de Dios. Y además el mundo tendrá un final muy opuesto al plan de Dios para los creyentes, para sus hijos. Por eso, hermanos, que no debe sorprendernos la vileza con que se desenvuelve este mundo y a los extremos que está llegando. Dios tenga misericordia de un mundo tan vil y tan caído como el que a usted y a mí nos toca vivir. Y aún más caído y más vil que al que nuestros hijos les tocará vivir si el Señor no viene pronto. Tercer punto importante. Veamos aquí en estos pasajes cómo se manifiesta el carácter deplorable y extraviado de este mundo. Se manifiesta en tres pecados que Juan dice aquí, tres pecados característicos desde la misma caída. Que estos tres pecados incluyen todos los pecados posibles, lo que se llama la antitrinidad mundana. ¿Cuál es esta? Dice Juan aquí, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosa? La concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. En la concupiscencia de la carne, así se ve lo extraviado, la concupiscencia de la carne, es decir, la naturaleza humana corrompida, gobernada por los apetitos corporales, sensuales y hedonistas, que tanta fuerza cultural tiene el día de hoy. Este aspecto carnal que es insaciable del placer, relajado en lo moral, egoísta con sus bienes y despreocupado de lo espiritual. Hoy esto se llama la cultura del placer. Se manifiesta lo extraviado de este mundo también en la concupiscencia, el deseo pecaminoso de los ojos, como dice Juan aquí. Es decir, la atracción mental descontrolada por lo visual y por lo estético que tanta fuerza tiene el día de hoy. Como dice un eslogan, la imagen lo es todo. Los ojos son las ventanas del alma por donde podemos caer. Fue la forma en que pecó Eva y posteriormente Adán.
Así también por los ojos fue tentado Cristo, aunque él se defendió y no cayó en la tentación. David mismo cayó también por los ojos, viendo a aquella mujer, ¿cierto?, que estaba negada para él. El mismo Acán trajo ruina a su propia familia y a su pueblo a través de lo que sus ojos vieron. Codició aquellos elementos, ¿cierto?, prohibidos. Así que es la pasión por lo aparente de poseer lo que se ve. Esto es, ¿cierto?, la concupiscencia de los ojos. Creer que la felicidad está en las cosas que tenemos o que vemos y no se reconoce ningún otro valor espiritual o moral, solo lo incierto y vaporoso de lo visual, estético y material que hoy tiene tanto apoyo y que hoy, ¿cierto?, son precisamente lo que nuestras generaciones buscan y exhiben. Así es la forma como el día de hoy se vive. El tercer pecado importante que menciona aquí Juan es la soberbia de la vida. Así se muestra el mundo. En la concupiscencia de la carne, en el deseo, ¿cierto?, caído de los ojos y además en la soberbia de la vida. La palabra para soberbia aquí en griego es alasoneía, ¿ya? Alasoneía, esa es la palabra. ¿Qué es lo que menciona esta palabra? Se refiere a presunción arrogante. Está hablando del orgullo, de la altivez de las personas, relacionada con la ambición, con la jactancia, con el desprecio a las demás personas y el amor ciego a uno mismo. Amor, ¿cierto?, a los títulos, a los bienes, a todo aquello que dé una grandeza aparente, sociológica, desde fuera, periférica. Se ve esta soberbia en el egoísmo o en el egotismo desmedido, presumido y jactancioso que busca impresionar a los demás. La forma, especialmente como se muestran las nuevas generaciones, con una soberbia y un orgullo tan marcado. No hay ninguna duda, estimados hermanos, que hoy vivimos en un mundo así, en un mundo ateo, humanista, soberbio, engreído y vulgar, que se niega a reconocer su estado de criatura y su dependencia del Creador. Todas estas pasiones están en el mundo, porque no provienen del Padre, dice aquí Juan. Por lo tanto, amar al mundo y sus cosas es una locura el día de hoy. ¿Por qué? Porque el mundo se pasa, dice Juan, y su concupiscencia o sus deseos pecaminosos. En cambio, el fiel, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre gozoso, permanece satisfecho, permanece bendecido. Así que cualquier persona se arriesga demasiado cuando está amando este mundo más que a Dios. Lo cuarto que nos dice Juan acá, y nos muestra debe ser nuestra relación con este mundo caído, con este mundo inestable y con este mundo pasajero. ¿Cuál debe ser nuestra relación? Primeramente, comprendamos que este mundo se pasa, como dice Juan. La palabra pasar es paragetai aquí en griego, paragetai, que significa pasar o morir. El mundo se pasa, el mundo muere, mostrando que todo lo que este mundo parece tan relevante, un día se desvanecerá. Y quien busca su felicidad en él, en este mundo, en las cosas pasajeras, finalmente esta persona será defraudada como tantas personas a través de la historia. Pero la verdadera felicidad que Dios nos ofrece en su palabra es eterna, es bienaventurada y es gloriosa. Pablo lo dice ahí en 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pasajeras, más las cosas que no se ven son eternas. Hemos sido nosotros librados de este mundo por la obra preciosa de Cristo. Pablo dice en Gálatas 1:4, el cual Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo o mundo malo. Cristo rompió el lazo de conexión con este mundo y ahora los cristianos estamos unidos en amor a nuestro bendito Salvador. Estamos además muertos y crucificados al mundo. Gálatas 6:14 dice Pablo, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que ahora hay un rechazo divino hacia el mundo. Así que ya no tenemos ese deseo incontrolable por amar a este mundo y por servir a este mundo. Ahora se va manifestando un desapego a este mundo y es la experiencia de todos los que somos hijos del Señor. Además, dice la Escritura que somos desconocidos para este mundo. Primera de Juan 3:1 dice Juan allí,
mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Además, somos aborrecidos por este mundo. Juan 15:19 dice allí: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Esto es, hermanos, la realidad. Esto es fuerte hoy. Pero hay un rechazo cultural, obsesivo, hacia los que manifestamos una fe cristiana. Y nuestro país no es la excepción. De hecho, hay ciertas leyes que de alguna manera, con sutileza, van buscando coartar las libertades que tenemos los hijos del Señor. Además, tenemos el deber de testificar a este mundo. Juan 17 dice, texto 15 y 18. No ruego, dice Cristo, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Así que somos enviados al mundo como testigos, como mensajeros del Señor. Juan 20:21 dice, les dijo Jesús, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que, hermanos, somos enviados a comprometernos en el mundo, pero no a comprometernos con el mundo. Y finalmente, debemos ser vencedores sobre el mundo. Primera de Juan 4:4, dice allí la Escritura. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Solo los nacidos de Dios pueden vencer al mundo. Primera de Juan 5:4. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que Dios nos hace victoriosos sobre el mundo. Concluyendo, que Dios, estimados hermanos, aclare nuestra mente para entender el verdadero carácter de este mundo y cuán alejado está de Dios, cuán lejos ha llegado de Dios. Que podamos, además, por la gracia del Señor, notar la calamidad y la decadencia en la que este mundo está. Dios nos ayude, hermanos, a ver la gran necesidad de las almas el día de hoy. Que claramente podamos, ¿cierto?, de alguna manera entender esa realidad. Que nos ayude, ¿cierto?, a ver esta necesidad del pecador y de las almas. Y que pueda avivar nuestro corazón, nuestra alma, para alcanzarles con el precioso evangelio. Que el Señor nos dé discernimiento bíblico también para conocer los límites de nuestra relación con este mundo, porque aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Y hermanos, si nos aterrorizan los extremos a lo que este mundo ha llegado, miremos al cielo, porque claramente esperamos ir a un mundo mejor. Dice Pablo, Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y si tú que escuchas, aún no eres un hijo de Dios, si no has nacido espiritualmente, si aún no has creído en Cristo como el Salvador de tu alma, debo decirte que tú todavía perteneces a este mundo que un día será juzgado. Aún sigues viviendo una fantasía, sigues muerto espiritualmente para Dios. Yo te llamo a que vengas tú ahora a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y cree de todo corazón que Cristo pagó tu culpa en la cruz y entrega tu vida a Él, creyendo de verdad que Él es tu Salvador y hace de Cristo tu Señor, y Él te dará vida nueva, Él te dará vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Amén.